Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me hicieron una pregunta que me pareció muy enriquecedora y sobre la cual me parece un ejercicio muy interesante planteármelo a mí mismo como pregunta, ¿no? Y es cómo me ha cambiado la filosofía a nivel personal. Mm, digamos que eh, esta pregunta me hizo pensar sobre pues, los orígenes de mi vida, ¿no? De pensarme como mi condición y mi historicidad humana. Y pues me doy cuenta que crezco en un país, probablemente muchos de los que estemos viendo este video tenemos la misma situación, que crecemos en un país donde la transversalidad es la violencia, la superficialidad del pensamiento, la guerra. Y digamos que de esta situación, de ver todo el tiempo que esta violencia perpetua estaba siempre presente gracias digamos, a unas ideologías que tienen las personas por medio de las cuales siguen ciegamente un discurso dado y nunca se detienen ni siquiera a pensar qué significa ese discurso y por qué lo siguen, ¿no? Entonces crecí en un país en el que las personas decían ser azules o decían ser rojas cuando ni siquiera comprendían en lo más mínimo cómo funcionaba el aparato político estatal del país, cómo funcionaba el aparato económico, las estructuras, realmente cómo los afectaba a ellos decir que pertenecían a X ideología. Y esto se replica pues fundamentalmente en cualquier otra cosa, ¿no? En la religión, muchas de las personas que se vuelven violentas con sus creencias, finalmente ni siquiera saben por qué creen lo que creen, ¿no? Simplemente repiten eh, sin detenerse a meditarlo, eh, pues creencias heredadas que le entregan otras generaciones y que simplemente las aceptan, y muchas de esas creencias pues vienen impregnadas de odios estructurales hacia otras poblaciones, hacia otras personas, hacia otros tipos de pensamiento. Y esto me ha generado un malestar toda mi vida, desde pequeño. Eh, Así pues, digamos que cuando yo le preguntaba a alguien que conocía, como usted quién es o qué considera usted de usted mismo, pues las personas me decían, no, pues yo soy ingeniero, yo soy abogado, y yo me preguntaba por qué las personas siempre responden a quiénes son con su carrera, ¿cierto? Uno cómo puede reducir la condición humana a una carrera, ¿no? Es que yo soy ingeniero, pero ¿y qué hay más allá del ingeniero, ¿cierto? O sea, ¿quién eres tú? Eh, pero luego me di cuenta que realmente yo estaba equivocado, que yo sí soy filósofo y que todos somos de alguna manera también lo que hacemos, ¿no? Las profesiones que tenemos. Bueno, y que me considero filósofo no por haber estudiado filosofía, no por escribir filosofía o no por hacer filosofía ni practicarla, sino precisamente por esa incomodidad, por el tedio, por no soportar un absurdo en el mundo que me circunda, o precisamente porque me parece absurdo ese mundo. Entonces, digamos que mi historia de vida, pues por la realidad misma del mundo, me lleva a trabajar desde pequeño, luego estudiar en el SENA, luego en la universidad pública, luego pues poder empezar a trabajar gracias a sus esfuerzos y a darme cuenta que el trabajo que hacía me seguía pareciendo absurdo a pesar de que me permitía comer. Eh, Después de mucho tiempo en ese trabajo, pues decido ya dedicarme realmente a hacer filosofía, a trabajar, y bueno, naturalmente empecé a trabajar en eso, fue bien bonito el camino, pero eh, me doy cuenta que una de los prejuicios que yo tenía era que tal vez ese malestar era por una necesidad de conocimiento, de saber, ¿cierto? Y después de acercarme al saber y el conocimiento de muchas formas, en muchos temas posibles, me di cuenta que tal vez el conocimiento es simplemente información que uno pueda replicar fácilmente. El conocimiento es información sobre diferentes cosas. Entonces, ¿qué era lo que yo quería? Tal vez lo que yo quería era comprender
en mí por qué me parecía absurdo el mundo. Y bueno, aquí entonces, dentro del camino filosófico, descubro una nueva mirada al conocimiento, a los conceptos particularmente, como una, digamos, una herramienta que me amplía potencialmente las posibilidades de comprensión. ¿Cómo así? Así como el chef, el cocinero, pues tiene más posibilidades de creación cuando tiene más materiales, ¿cierto? Eh, Más vegetales, más frutas, más carnes, no sé, tiene más posibilidades de creación. Asimismo como el artista puede tener más posibilidades de creación cuando más materiales tiene, ¿cierto? Más pigmentos, más colores, etcétera. Pues asimismo los conceptos me han parecido que son una herramienta fundamental para la tarea de comprender el mundo. Entre más conceptos tenemos, pues más nos damos cuenta que la visión de la comprensión de la realidad es mucho más compleja y mucho más entrelazada de diferentes aristas de lo que nosotros en un principio creíamos. Entonces, si bien eso me aleja del juicio, de la posibilidad de emitir juicios ante los otros, pues digamos que me empieza a acercar también a una visión en la que empiezo a considerar que, digamos, la realidad en la que vivimos no simplemente se basa en los individuos que viven en ella, ¿no? Sino que también empiezo a entender las estructuras que están transversales pues a esta misma realidad y que son unas estructuras que disponen el mundo, ¿no? Que disponen de unos medios de comunicación, que disponen de unos medios de transporte, que disponen de unas estructuras culturales, sociales, económicas, y que finalmente esa disposición del mundo pues produce unas configuraciones de las personas dentro de esa realidad, ¿no? Unas configuraciones de ser, unas configuraciones de hacer dentro de ese mundo y que pues finalmente todos nos vemos evocados a, digamos, inconscientemente replicar esa configuración que se nos dio para el mundo en el que nacemos. Eh, la filosofía entonces me ha permitido poder liberarme de, de la necesidad de juicio, de la necesidad de perseguir la felicidad. Creo que eso sería lo más importante. Creo que en este momento de mi vida no busco la felicidad. Me parece que es una emoción más que está hegemonizada voluntariamente para que nos autoexplotemos tratando de encontrarla, ¿no? Eh, Me ha permitido finalmente comprender que la meritocracia, la violencia, la superficialidad, tantas cosas que criticaba antes, realmente simplemente son el reflejo inconsciente de las personas de tratar de huir de una historia tan violenta de nuestro país, que finalmente se ve reflejada en los horrores del mundo que al día de hoy igual tenemos y que las personas no quieren conocer, ¿no? Eh, Cuando vemos pues el TikTok y todo esto, pues vemos que lo que están haciendo las personas es tratar de huir de la cruda realidad que tiene la humanidad al día de hoy. Eh, Me permitió comprender la filosofía que todos tienen sus propias luchas, que esas luchas son fuertes y son violentas para cada persona y que independientemente de qué tan superficial o qué tan feliz o qué tan triste se vea la persona, pues tiene su propia historia y tiene, digamos, sus propios logros y sus metas que ha logrado atravesar en su vida. Entonces, pues básicamente creo que lo que me cambió fue la necesidad de tener que valorar a los otros desde mis propios arquetipos y separarme de las ideas de éxito contemporáneas que finalmente creo que solo producen ansiedad y estrés. Eh, y pues nada, ahorita me siento tranquilo, me siento bien, me siento en paz.